Quiero saludarlos quiero saludarlos a todos con mucho afecto, con mucho cariño. Muy buenas tardes, soy Claudia Sierra, presidenta de ACLAM. En nombre del Consejo Directivo damos inicio a este conversatorio del Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna. Esto es con la intención de celebrar el 6º aniversario de nuestra asociación de ACLAM, así como los 40 años de la promulgación del código y sus resoluciones posteriores. Vamos a presentar de manera muy breve a nuestros excepcionales ponentes y ustedes pueden revisar más información de sus currículum vitae en nuestras redes. Tengo el honor de presentar a la doctora María de Jesús Durón Segovia. Ella es pediatra, es consultora internacional certificada en lactancia materna, es profesora. Ella radica en Guadalajara y es experta en lactancia en prematurez y tiene una capacidad de entrega y conocimientos que estas breves palabras tienen la finalidad de realzar su dedicación y generosidad. Bienvenida, María de Jesús. Cedo la palabra a la doctora Andrea Esquivel, vicepresidenta de ACLAM. Listo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar presentes en este magnífico conservatorio y gran oportunidad de conocer más acerca del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Soy Andrea Esquivel, médica pediatra IBCLC y vicepresidenta de ACLAM. Y es todo un honor para mí presentarles al doctor Alfredo Granados Torres. Él es el encargado estatal de la Iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña del estado de Guanajuato, México. Es licenciado en nutrición, maestro en nutrición clínica y doctor en ciencias médicas. También es docente de nivel superior y de posgrado de la Universidad de León. Cedo la palabra a la doctora Zoraida Banda, quien es secretaria de ACLAM. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Andrea. Pues un gusto ver a tantas personas conectadas y que quieran conocer más acerca del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos. Para mí es un honor presentar a la doctora Anabel Bombecchio Arenas. Ella es directora de Políticas y Programas de Nutrición en el Instituto Nacional de Salud Pública. Especialista en nutrición materno-infantil internacional, investigadora y docente con más de 20 años de experiencia, consultora en investigación formativa, mercadeo social, comunicación para cambios de comportamiento, con experiencia en diversos países de la región. Un gusto contar con usted, doctora, y increíble que me toque presentarla después de haberla visto en Monterrey. Un gusto. Muchas gracias, Zoraida. Buenas tardes a todas. Gracias. Y todos. Ahora continuamos y con... Matías. Muchas gracias. Continuamos, les doy la palabra a la doctora Ana Sandoval, la tesorera de ACLAM. Hola, buenas tardes. Para mí es un gusto presentar a la doctora Mariana Villalobos, que nos acompañará en este conversatorio. Ella tiene una amplia experiencia en estos temas del código y yo creo que nos va a dar una ponencia nos dará más bien respuestas a estas preguntas que todos tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Le doy la palabra a mi compañera. Hola, buenas tardes. ¿Dónde estás, Andrea? Perdón, Adriana, perdón que no te veo acá. Gracias. Soy Adriana Guillén, soy la coordinadora académica de ACLAM. Tengo el honor de presentar al doctor Matías Sarce Aguilera. Él es médico cirujano con maestría en urgencias y emergencias médicas y otra maestría en salud pública y gerencia de sistemas de salud. Además es oficial de UNICEF aquí en México. Cedo la palabra a Ina Zuro. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este conversatorio que seguro va a ser de gran interés para todos ustedes y vamos a aprender muchísimas cosas con los ponentes que tenemos. Y pues bueno, yo les voy a presentar a la maestra Julieta Ponce Sánchez, que ella es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene una maestría en administración de sistemas de calidad y una especialidad en derechos humanos.
Es también doctorante en Derechos Humanos y tiene pues varios estudios en el manejo integral de la obesidad, así como es directora del área de intervención nutricia en el Instituto COA y es coautora de varios libros sobre alimentación, sobre orientación alimentaria. Bienvenida, maestra Julieta. Muchísimas gracias, Gina. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Quiero hacer un paréntesis en relación a qué es el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna, y es el sistema en el cual se basa la comercialización, que se asume debe ser ética en todo el mundo. Entonces, con esto en mente, y ustedes pueden encontrar mucho de la información del código también en nuestras redes que hemos estado subiendo, e incluso información de organizaciones aliadas como la Liga de la Leche, que tienen unos resúmenes muy interesantes y que son de fácil acceso y de fácil entendimiento para todos. Por favor, les sugerimos revisarlas. Voy a hacer mi primera pregunta con la doctora María de Jesús Durón. Eh, es de Edith Medina, ella está en Cuautitlán, Estado de México, y nos dice: soy pediatra, ¿cómo hacer para evitar que las compañías sigan dejando fórmulas en clínicas privadas? ¿Y es conveniente que las madres firmen un consentimiento informado cuando ellas piden el uso de fórmula? Sí, muchas gracias, doctora Edith. Muy buena pregunta, muy bien elaborada. Los directivos de los hospitales, los jefes de pediatría, de neonatología, de ginecobstetricia, al igual que todo el personal que labora en las unidades médicas, incluyendo voluntarios, como lo marca el artículo 2 del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, deben adoptarlo. De lo contrario, incurren en conflicto de intereses. No se están guiando esas decisiones o actuar en beneficio de los niños. Están guiando sus decisiones en beneficio propio o de terceros, no anteponiendo el deber ético y legal de lealtad hacia quienes se sirve, a los lactantes, niños pequeños y a sus familias. El artículo 5 del Código señala que no se debe facilitar de ninguna forma muestras, regalos, cupones, etc. En cuanto al consentimiento informado, este ya forma parte de un documento médico, legal y también en varios casos bioético de la relación médico-paciente o prestador o usuario de los servicios sanitarios. El consentimiento informado debe estar simultáneamente acatar los requisitos de forma y contenido, principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. La responsabilidad del profesional de salud es basar su práctica en esos principios, así como las normas del órgano sanitario del país en donde se vive y del lugar en donde se labora, y las guías de práctica médica. El consentimiento informado es un respaldo también legal para el profesional de la salud. Conciso para que podamos, no te escuchamos. Cedo la palabra, Andrea. Muchísimas gracias y continuamos. Muchas gracias, Clau. Y los ponentes nos preguntan, voy a leer a María del Carmen Martínez Romero. Ella es de San Luis Potosí, es licenciada en enfermera y nos pregunta, ¿por qué no se da a conocer extensivamente el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna? Y creo que es una de las preguntas clave de este conversatorio. ¿Por qué no se da a conocer? Lo que sucede es que no todos los profesionales de la salud tenemos este acercamiento a estos temas. Entonces, seguramente esta pregunta será contestada a lo largo de este conversatorio. Zoraida. Gracias, Andrea. Bueno, vamos a continuar con una pregunta que nos hizo llegar Fabiola Chávez Ramírez. Ella es nutrióloga de la ciudad de Guanajuato. Nos pregunta para la doctora Anabel Bombecchio, si nos hace favor, ¿cuáles son los avances sobre el control de la publicidad sobre sucedáneos en México?
Gracias, Soraya. Bueno, hasta la fecha no ha habido avances muy concretos, sin embargo, estamos bastante optimistas con la nueva administración de COFEPRIS. Hemos sostenido reuniones con el doctor Alejandro Sparch y su equipo y están abiertos a que consideremos en los diferentes instrumentos legales los diferentes comentarios para incorporar todo lo que tiene que ver con la publicidad de sucedáneos de leche materna en estos instrumentos. Y estamos entonces un grupo que está conformado por UNICEF, OPS, nosotros y otros organismos de la sociedad civil y de la academia, pero coordinado por nosotros tres, formulando esas recomendaciones los diversos instrumentos. Entonces, entre ellos están comentarios al reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad, que como saben, en este sexenio ya hubo alguna serie de actualizaciones relacionadas con etiquetado, etcétera. Entonces, desde ese momento estábamos insistiendo en que entrara todo lo de sucedáneos de leche materna, pero en esa primera fase no se dio, y entonces en esta segunda fase estamos muy optimistas que sí se va a incorporar. Estamos haciendo comentarios a la NOM 031 también de productos y servicios, y fórmulas para y la NOM para fórmulas para lactantes de continuación y para necesidades especiales de nutrición, al reglamento de control sanitario de productos y servicios de COFEPRIS. Algunos de los comentarios que estamos incorporando es, por ejemplo, en la Ley General de Salud en materia de publicidad, que se prohíba todo tipo de publicidad de leche, de sucedáneos de leche materna. Considerar los medios de difusión electrónicos o virtuales como internet, sitios web, redes sociales, que actualmente no está considerado y es una de las formas en que la industria ha un poco intervenido y ha estado violando constantemente el código. Prohibir los patrocinios de publicidad, promoción publicitaria de fórmulas lácteas, fórmulas de continuación, fórmulas para lactantes. Estamos extendiendo también el periodo de edad a 0,36 meses. En fin, son una serie de recomendaciones que estamos estructurando muy adecuadamente con apoyo legal de un equipo de UNICEF y también del Instituto Nacional de Salud Pública para garantizar que todas las diferentes resoluciones y los diferentes aspectos que están contemplados en el código queden contemplados en estos instrumentos legales. Entonces, creemos que ha habido mucha apertura, estamos en esas reuniones, ya quedamos en enviar los comentarios. Obviamente no todo depende de COFEPRIS, pero estamos optimistas de que pudiera ser que en esta nueva administración sí pudiéramos lograr que se incorporaran todas estas menciones dentro de estos instrumentos que contemplan la publicidad de sucedáneos. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la doctora Ana Sandoval. Muchas gracias. Aprovecho para comentarles, tuve un problema técnico con la computadora, pero la doctora Villalobos, la abogada Villalobos, pues es especialista en esta parte política de la lactancia. Entonces, todas estas preguntas que nos han mandado para ella, pues van a ser respondidas por ella como abogada, como asesora de lactancia, como mamá de 3, como fundadora de una asociación en pro de la infancia. Y pues creo que eso también nos da un aspecto que a veces no consideramos, ¿no? Esta parte que tenemos como muy emocional, pero que de repente nos perdemos de la legalidad, por lo menos que puede haber en este país. Entonces, abogada, perdón la costumbre, aprovecho para preguntarle. Aquí en México, ¿qué pudiéramos hacer como para hacer más relevantes las denuncias, las violaciones al código? Como que hubiera realmente implicaciones reales, económicas, algo que nos hiciera sentir que sí es un país donde pasa algo. Bueno, aprovecho para saludar a todo el amable auditorio que el día de hoy está aquí con nosotros en este importante tema, porque invirtiendo en publicidad de sucedáneos hay muchísimo dinero y tiempo, ¿no? Y para el tema de lactancia materna de pronto pareciera que vamos contracorriente. ¿Qué nos falta? ¿Por qué en México sucede esto? Pues de entrada porque sabemos que el Código Internacional es un instrumento declarativo que no tiene una vinculación jurídica con los estados, que los 118 estados que firmaron la aprobación, entre ellos México,
pero se comprometieron a crear políticas públicas y nuestro país desde entonces, de estos 40 años, no ha podido pues homologar lo que ha estado ratificando con las resoluciones posteriores. Hoy en día pareciera que nos estamos guiando por un código de ética que firmaron entre la industria sucedánea y la Secretaría de Salud y las autoridades competentes, cuando realmente lo que deberíamos hacer es la modificación del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios en primer lugar, para que pudiéramos ya decir que es de 0 a 36 meses y no de 0 a 12 como dice actualmente, y que eso hace que pues la industria pueda publicitar así a toda hora y en todo momento las fórmulas infantiles en esa edad, y cuando ya ingresas obviamente ahí aparece la publicidad pues de 0 a 12 años. Entonces lo primero es que tenemos que solidificar como ese marco jurídico, poder homologar nuestro reglamento de control sanitario, poder publicar nuestra norma oficial de lactancia materna, poder modificar el reglamento de control y el reglamento de salud en materia de publicidad, para ya con ese marco sólido pasar a la siguiente parte, que es pues la capacitación. La realidad es que hemos estado viendo que en las mismas áreas de regulación sanitaria de los estados, las propias personas que tienen la obligación de aterrizar estos lineamientos no tienen conocimiento y preguntan, entonces, ¿cómo? ¿Hay que revisar que no haya chupones? Pero si es algo muy normal, los usan en todos los hospitales. Entonces, parte uno, pues el marco jurídico, la capacitación y tener como esa apertura, ¿no? Cuando llega una visita a un hospital, incluso es muy específica, te dan un área. Tú vas a un hospital como por parte de la autoridad y revisas un área, el área de digamos, el lobby o el área de habitaciones, pero no pueden revisar todo el hospital. Entonces sales con una información sesgada de que se cumple las recomendaciones cuando hay un montón de violaciones, porque hasta los lugares donde miden a los niños traen el logotipo, porque se están dando a los bebés en USIN directamente con el botecito. Falta mucha parte en esa parte estructural, capacitación y sobre todo pues la modificación de la legislación. Muchas gracias, abogada. Esta pregunta nos la hizo Argelia Rojas de Zapopan y era muy parecida a lo que nos decía Analí Macías de Puebla, porque era eso, ¿no? ¿Cómo podíamos sancionar en México este incumplimiento? Pero creo que ya no lo ha dejado claro. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañera Adriana. Bueno, aquí hay una pregunta de Clara Francisca Zapata, de Ramos Arizpe, antropóloga y líder de la Liga de la Leche. Ella pregunta el procedimiento detallado para realizar las denuncias. Y si es difícil encontrar o no es accesible a todas las familias para que sea fácil y rápido. Esta pregunta es para Matías. Sí, muchísimas gracias, Adriana. Y también aprovecho para agradecer esta invitación y felicitar a ACLAM por este aniversario y pues qué gusto de poder seguir colaborando en estos temas. Respecto a los sistemas de denuncia, con quienes se pueden hacer es en los módulos de información de atención al cliente de COFEPRIS, lo cual pues puede llegar a ser, es complicado, ¿no? Porque hay que desplazarse, hay que llenar ciertos instrumentos, hay que esperar a que algo pase, ¿no? Entonces realmente es poco probable realmente que algo pase. COFEPRIS también es responsable de monitorear el cumplimiento del código, así como el Centro Nacional de Equidad de Género, no específicamente de monitorear, pero sí velar por el indicador de lactancia materna. Pero tampoco se da abasto por el tema de no poderlo hacer o no contar con los recursos humanos para realizarlo a lo largo y ancho del país. Sabemos también que de parte de COFEPRIS existe una lista de empresas, consultorios, farmacias, puntos de venta que incumplen con el código. Sin embargo, esta lista es confidencial, no se nos ha dado acceso a la misma y por más que nosotros hemos abogado por la importancia de tener el derecho a conocer qué consultorios o qué lugares incumplen justamente con el código, uno de los argumentos que ellos han dicho es que es un poco injusto hacer pública esta lista cuando no estamos monitoreando todos los centros de atención, todos los hospitales, todos los consultorios, todas las farmacias. Entonces es como injusto darla a conocer. Pero regresando a la pregunta, digamos, cuando identificamos que hay una violación, pues sí, se tendría que hacer a través de estos módulos de atención de COFEPRIS. Hay que ir personalmente, hay que llenar estos formatos. Algunas veces hay que entregar también
como evidencia fotográfica, el lugar, la dirección en donde se incumplió con el código y después pues darle seguimiento, pero pues ahí sí, como ya también se ha mencionado, es complicado y realmente al no haber realmente consecuencias graves para aquellos que no lo cumplan, pues algunas veces pues esto continúa sucediendo, o cuando sí se sanciona, porque algunas veces sí cuando se identifica una de estas empresas se hace como se les comunica, ¿no?, sobre la situación, pero al final cuando se llega a sancionar, que yo creo que esto ha sido mínimo, las sanciones pues no corresponden, o sea, le conviene más a la empresa pagar esta sanción debido a que las ganancias por la venta de estos productos pues sigue siendo mayor al pago de esta sanción económica. Entonces sí es algo que se debe de fortalecer y como un poco también ya lo mencionó Anabel, estamos trabajando, hay mucha apertura ahora por COFEPRIS por elaborar o por diseñar un sistema de monitoreo del código mismo que eventualmente pues pueda ser más accesible para todos y para todas nosotros. Muchas gracias. Toda la palabra, Gina. Muchas gracias, Adriana. Pues yo tengo preguntas para la maestra Julieta Ponce. Esta pregunta nos la hace la médico pediatra Karina Huesca de la Ciudad de México y nos dice, ¿cómo podríamos proponer que en las latas de leche aparezca como en la de los cigarros alguna advertencia de que la leche materna es lo mejor para los bebés y poner alguna imagen en las latas de bebés con alguna enfermedad u obesidad o los sellos que ahora se ponen como exceso de azúcares, calorías, etcétera? Muchas gracias. Gracias, saludo a todas y a todos con mucho gusto. Una de las sugerencias es que la leyenda no diga que la leche materna es lo mejor, sino la leche materna es un derecho, el amamantamiento o la lactancia materna es un derecho. Para hacer este tipo de modificaciones, en realidad se habla de estrategias sociales de incidencia en política pública. Para esto, como ya lo mencionó la doctora Bombecchio, tendría que ser necesaria una modificación primero a la Ley General de Salud. La Ley General de Salud está aquí para proteger el acceso a la salud como derecho. Y hay 3 numerales que se tendrían que modificar o considerar, que es el que tiene que ver con la prevención y control de enfermedades no transmisibles y el mismo para enfermedades transmitibles, y otro sobre la publicidad. Después de esto, o sea, se tiene que seguir esta ruta para la reformulación de la NOM 031 y el camino más seguro, como siempre en incidencia en políticas públicas, pues es armar un frente, que se empiece a hacer un conglomerado de personas o instituciones que tengan un interés legítimo en el tema y que empiece a socializarse, porque de encontrarse una vinculación de que efectivamente el contenido de azúcares y otras sustancias en las fórmulas infantiles se vincula con enfermedades crónico-degenerativas o transmitibles también, de encontrarse este vínculo, claro que se puede empezar a socializar y a visibilizar el daño. Recordar que la incidencia en las políticas públicas empieza por un ruido social que tiene que ver con campañas de esta vinculación del daño y para después, en un espacio de tiempo y siguiendo el curso normal o natural de la incidencia en políticas públicas, de hacerse este ruido social, se tendría que llevar después a una agenda de gobierno para saber si la modificación o en la etiqueta de los productos pudiera resolver la causa de este tipo de enfermedades, pero sí se puede hacer, sobre todo empezando con socializar y visibilizar el daño. ¿Pudiera comentar algo adicional, Gina? Claro, adelante. Solo para complementar lo que está diciendo Julieta, dentro de estas propuestas que estamos haciendo ahorita, COFEPRIS,
justamente en el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Estamos, todo esto es propuestas, después pasa para ver si serán aceptados, ¿no? Una propuesta de etiquetado genérico para fórmulas de lactantes y fórmulas de continuación. Y fórmulas para lactantes con necesidades especiales, y adicionalmente estamos poniendo que en el diseño del empaque y la etiqueta, que se prohíba cualquier tipo de declaración nutrimental en relación a la fórmula de su, todo tipo de declaraciones de nutrición y de salud, y luego que en el diseño del empaque entonces se contemple que los riesgos, justamente lo que están planteando en la pregunta, ¿no? Que el etiquetado diga los riesgos a la salud que representa el uso de este tipo de productos. Entonces creo que considerando ahorita el comentario de Julieta, se pudiera agregar también en la recomendación que sea considerada como la lactancia como un derecho, que era lo que estabas planteando adicionalmente, ¿no? Que es un derecho fundamental. Estos son recomendaciones, como digo, que se están haciendo los instrumentos de política, y bueno, depende luego del gobierno realmente si pasan o no, pero se está contemplando por lo menos en los comentarios que se están formulando. Muchas gracias a las dos, muy clara su respuesta, y cedo la palabra a Claudia. Muchas gracias, Gina. Yo regreso con la doctora María de Jesús Durón y tenemos una pregunta de Adriana Rincón Gallardo de Tonalá, Jalisco. Ella nos dice, ¿hasta qué punto como pediatra puedo recibir información sobre fórmulas lácteas, incluyendo especiales, sin infringir en el código? ¿Y cómo puedo prescribir fórmulas infantiles en caso necesario? Como pediatra, ¿cómo puede ella prescribir fórmulas infantiles en caso necesario? Si ella es IBCLC, ¿habría alguna restricción? Bueno, quiero comenzar por el comentario que hizo la doctora Julieta Ponce de hacer ruido. Yo creo que no estaríamos hablando en este momento del código, que aún hay muchísimas situaciones que abordar, si las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, hubiera incidido en este problema de salud pública tan importante. Y bueno, la OMS, como dice Haldan Mahler, que es exdirector de la OMS en 1981, sin las organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, nunca habría habido un código. La OMS simplemente no habría tenido el coraje de seguir adelante. Y bueno, si no se hubiera levantado la voz de la doctora Cicely Williams en 1939, ¿verdad? No hubiera sido posible. Bueno, yendo a la pregunta de la doctora Rincón Gallardo, el objetivo del código es contribuir a proporcionar a los lactantes y niños pequeños una nutrición segura y eficiente, protegiendo y promoviendo la lactancia materna y asegurando el uso correcto de los sucedáneos de la leche materna cuando estos sean necesarios, sobre la base de una información adecuada y mediante métodos apropiados de comercialización y distribución. El código no prohíbe la venta y el uso de sucedáneos. Las fórmulas se pueden prescribir por medio de una receta como un medicamento, con un nombre genérico, ninguna marca especial. Y debe cumplir las características de un sucedáneo que sea aceptable, es decir, que pueda ser dado por bueno, factible, que se pueda hacer con facilidad, que es posible de hacer, asequible, que pueda conseguirse o comprarlo o pagarlo, seguro, que está libre de riesgos o peligros, que ofrece garantías de que funcione, y sostenible, que esa familia que compra ese sucedáneo pueda sostener la compra, que lo pueda garantizar y se pueda conservar, y es compatible con los recursos de esa familia. De hecho, en el artículo 6 del código menciona que son solo los agentes de salud o, en caso necesario, otros agentes de la comunidad quienes podrán realizar demostraciones del uso de las fórmulas. Y esta demostración y esta información debe ser clara y también explicar los riesgos de no alimentar con lactancia materna.
En lo referente a acudir a reuniones organizadas por los fabricantes de fórmulas y los distribuidores de fórmulas, bueno, son muy tentativas porque en ocasiones, esto sí lo tengo que decir, he sido testigo de ello, que muchas veces estas reuniones que organizan los fabricantes de fórmulas, ahí también están los clústeres que llaman, los clústeres que son, están integrados tanto por las instituciones de salud como organismos incluso internacionales. Y tú ves el membrete del organismo internacional y dices, bueno, yo soy una pediatra consciente, tengo el compromiso con los niños, pero pues está este clúster y ahí está tal organismo internacional de salud, está de la Secretaría de Salud, está del gobierno de mi estado. Bueno, entonces voy a ir, pero tengamos en cuenta que en el artículo 7 del código señala que los agentes deben basar su práctica en información bajo la evidencia científica para estimular y proteger la lactancia materna. En este tipo de reuniones, generalmente son de lanzamientos de productos de fórmulas especiales. Y existe un método que se llama, ya reconocido por IFAM, que es el grupo Pro Lactancia, ¿sí? Que se llama publicidad o promoción cruzada. Los fabricantes de fórmulas no son unas señoras de beneficencia. Son lobos con piel de, ¿verdad?, de ovejas. Entonces, se lanza este nuevo producto y en la reunión se facilitan a los agentes de salud todo tipo de promociones, por lo que se debe ser cauto, porque los fabricantes son implacables. A veces les llegan el precio hasta la gente que se supone más íntegra. Imagínense cruceros, viajes a Grecia, a varios países de Europa, ¿sí? Entonces, bueno, les quiero comentar que en el informe, yo no sé muy bien hablar inglés, en el informe de Marketing of Breast Milk of Substitutes, que fue el informe global en el 2020, presentó en ese estatus legal del código, señala precisamente que para la industria de fórmulas son los profesionales de salud como objetivo principal de promoción de sus productos, con Dios o con el diablo. Tenemos que ser muy precisos de esto. Gracias. Muchísimas gracias, María de Jesús. Muchas gracias. Cedo la palabra a Andrea Esquivel, que nos va a hacer favor de presentar al doctor Alfredo Granados y una de sus preguntas, de sus muchas preguntas que tenemos. Gracias. Muchas gracias, Clau. Alfredo, nos pregunta Andrea de Icaza, ella es de la Ciudad de México, es cirujana pediatra e IBCLC. ¿Qué estrategias se pueden y deben tener para aquellos hospitales infantiles en donde la industria ya lleva años invirtiendo dinero en educación de nutrición disfrazada de educación pro lactancia para los residentes? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Es un caso no complejo, pero digamos hay una tradición impresionante en muchos hospitales en esa parte. ¿Qué se debe hacer o qué se tendría que hacer o cómo se está haciendo? Para empezar, es una prohibición total a que ingresen ese tipo de industria a los hospitales. A través de los sistemas de salud es a través no solamente que queden en una buena idea, sino los sistemas de salud, que es el caso que nosotros lo hacemos en Guanajuato, es a través de forma oficial a cada director de hospital, decirle para cumplimiento a la iniciativa Hospital Amigo del Niño, para tu acreditación como hospital, tienes prohibido que el personal de la industria entre a tu hospital para cualquier cosa. Tal vez el código no nos dice eso, pero nosotros, o se tendría que hacer eso, lo que nosotros sugerimos es, por escrito, en forma oficial, decirle a cada director de esa unidad hospitalaria, no puede pasar. Y también con los jefes de enseñanza hablarlos, pero también con jefes de enseñanza a nivel central, decirle y darle como las cartas, mira, el código dice que no vas a poder, que la empresa fulanita no te va a poder regalar un box lunch. Oye, pero es que no me dan trípticos ni nada, ni siquiera vas a ver la persona. No se puede.
Pero sin embargo, a pesar de eso, les quiero compartir una experiencia que viví el viernes. De casualidad fui a un hospital a Guanajuato a entregar, de hecho, unos diplomas a unas mamás que nos donaron leche, porque fue el Día Mundial de la Donación. Y quería hablar con unos neonatólogos. Dije, voy a aprovechar y voy a pasar a la UCIN. Es mi sorpresa que adivinen quién estaba en el pasillo de la UCIN. Unos representantes de una empresa, ¿no? Y le pregunto al jefe de UCIN, ¿qué hacen ellos aquí? ¿Quiénes son? Alcancé a escuchar y se pone nervioso y me dice, marca fulanita. Y yo, doctor, ellos no pueden pasar, ya lo saben. Le digo, no se preocupe, doctor, ahorita hablo con ellos. No los iba a correr, obviamente, lo hice en forma muy polite, pero sí les dije, ¿qué hacen aquí? Es que ya tenemos años que no venimos y nos dejó pasar la directora. Y así, en forma muy sencilla, les dije, ok, entonces este hospital va a recibir una llamada de atención desde el nivel central. Y ellos ya se ponen, según ellos que no sabían, según ellos que no sabían la normativa, es que no sabíamos que no está prohibido, es que no sabíamos que el código dice eso, es que nosotros solamente buscamos, así tal cual me dijeron, nosotros solo buscamos acercarnos a los residentes. Fíjense bien lo que estaban haciendo, solamente estaban con los residentes, no estaban con los adscritos, estaban tomando datos de los residentes, número de teléfono y nombre. Y sí, no estaban entregando carteles, no estaban entregando nada, pero estaban recopilando. Y yo les dije, es que no puedes hacer eso porque es muy sensible. Ellos son los futuros neonatólogos que vamos a tener en nuestros hospitales y tú ya les estás, eso se llama conflicto de interés. Algo entonces en relación también a la pregunta es, cuando vamos a los hospitales y se está capacitando, esas son las acciones. Capacitar. Dentro de la iniciativa es capacitación al personal. Cuando nosotros vamos a los hospitales les preguntamos en las capacitaciones, ¿quién conoce el código? Y adivinen cuánta gente levanta la mano y dice que conoce el código. Nadie. Ya hasta que se capacitan con lo que marca la iniciativa hospital es cuando empiezan a conocer el código, desde el pediatra, neonatólogo o otro personal de salud que tiene años trabajando en eso, hasta los nuevos personal que va entrando a sus hospitales. ¿Qué es lo que se tiene entonces también que realizar? Pues desde la parte de las universidades que están sacando nuevo personal de salud desde ahí, porque a mí también nos ha tocado ir a universidades a capacitar en lactancia y no conocen del código entonces. Sin embargo, siempre se les dice, porque no conozcas la ley, no te exime a hacerla cumplir, ¿no? No te exime a hacerla cumplir porque no conozcas la ley, pero por desgracia es algo que venimos arrastrando, desconocimiento de la ley. Entonces, ¿qué hacer? Obligatorio, sí, a través de nivel central de la Secretaría de Salud de los estados, hacérselo ver, concientizar a los tomadores de decisión, que es lo que nosotros hacemos en Guanajuato, es tener esas reuniones con los jefes de servicio y con los directores de los hospitales para darlos a conocer, porque a veces sucede en que el director se desentiende, baja la información y hay que ustedes trabajen, pero a veces, que pasó en este hospital, la directora pues ni siquiera sabía, estos señores de esta empresa van con la directora y la directora, pásenle, por un desconocimiento entonces, ¿no? Fatal lo que sucedió ahí, pero bueno. Por ejemplo, es que tiene que haber una coordinación muy estrecha también con autoridades más arriba. Inmediatamente que vi eso, le hablo a mis directores generales, desde el secretario de salud, bueno, el secretario de salud no, todavía no, pero a mi director general le digo, pasa esto, y lo primero que él me dice es llamada de atención por escrito a ese hospital. No hay más, ¿sí? La gente de esta empresa, si le dije, voy a llamar la atención a este hospital por escrito, me dice, no lo hagas, por favor no lo hagas, ya no regresamos, etc. Es mano firme, la verdad, en esta parte de las leyes, o en esta parte de esos compromisos, porque los hospitales firman un compromiso en mi estado para cumplir cada uno de los pasos de iniciativa hospital, entre ellas el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos. Y está por escrito de esa directora y de esos hospitales que lo van a cumplir. Entonces, eso es algo que se tiene que hacer para cumplirlas. Claro, súper importante desde la educación continua en salud, incidir en el respeto al código. Gracias, doctor Alfredo. Adelante, Zoraida.
Gracias. Bueno, continuamos con otra pregunta para la doctora Anabel Bombecchio. Desde Graciela Gess de la Ciudad de México, ella es IBCLC, nos hizo llegar esta pregunta. ¿Saben si pronto se aprobará el proyecto norma 050 para fomento, protección y apoyo a la lactancia materna? Desafortunadamente ahí la respuesta no es tan optimista. Lo que ha sucedido, sostuvimos 2 reuniones, este grupo que les estaba comentando, con la directora nacional del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, un poco para hacerle seguimiento a muchos de los temas que estamos hablando hoy aquí en relación al código y a la NOM 050. Y ahí nos informaron que el proceso, bueno, se hizo todo el análisis de impacto regulatorio, hubo muchos comentarios que fueron formulados a la Secretaría y el Centro Nacional de Equidad y Género responsable de dar respuesta a eso. Nosotros colaboramos como instituto en formular muchas de las respuestas, pero ahorita ellos tienen que revisar algunas observaciones y una de ellas es esto que no sé si conocen, que se llama el 2x1, así un poco lo manejan. Es un acuerdo que existe con la Secretaría de Economía principalmente, y básicamente es que no se pueden publicar normas si no bajas, normas nuevas, si no bajas o eficientizas 2 normas. Entonces, por una norma tienes que bajar o eficientar 2 normas. Entonces, están en ese proceso porque eso debe ir incluso en la publicación de la norma, tiene que decirse claramente en los considerandos cuáles son esas 2 normas que se van a simplificar o que se van a bajar, y eso todavía no está definido. Lo mismo nos dijeron en COFEPRIS en la última reunión que fue el mes pasado. Entonces pareciera que hay un tema que todavía hay que resolver en relación a eso. De resto, las preguntas, el análisis de impacto, todo se contestó, pero está frenado es justo por ese, digamos, acuerdo del 2x1. Muchas gracias, doctora. Nos hubiera gustado una respuesta más favorable. Continuamos con la doctora Ana Sandoval. Sin embargo, antes de que pase, Zoraida, digamos lo positivo es que entonces, como sabemos que la NOM todavía no sabemos cuándo se vaya a publicar hasta que esto no se defina, es por eso que estamos insistiendo mucho en meter todas estas disposiciones del Código de Control de la Publicidad, etcétera, en los otros instrumentos legales que tenemos disponibles. Esa sí es una buena noticia. Eso sí. Muchas gracias. Continuamos con la doctora Ana Sandoval. Muchas gracias. Ha surgido aquí una pregunta de nuestras participantes que están en vivo, que es Marianela Moreno, psicóloga de Ciudad de México. Doctora Mariana, abogada Mariana, ¿usted qué nos diría? Dice, así como las mujeres pueden decidir embarazarse o no, e inclusive abortar o no, ¿dónde queda el derecho de la mujer a decidir a amamantar o no? ¿Usted qué nos puede decir desde la parte de legislativa de esto? Bueno, esta respuesta, si bien está vinculada con el código, a mí me gustaría recalcar la importancia de abordar el tema de lactancia materna como un tema de derechos humanos, y que para eso tenemos que traer a la mesa el principio del interés superior de la niñez, que es un principio internacional que nos dice que no hay nada por encima de los derechos humanos de los niños y de las niñas, y que si se llegara a contraponer el derecho humano de un niño y de un adulto, siempre por encima de todo tenemos que abordar velar por el derecho de ese niño o de esa niña. En ese sentido, nos obliga al Estado, a las organizaciones de la sociedad civil, a la comunidad, a crear condiciones, fíjate bien, a crear condiciones para que todas las mujeres puedan decidir de manera libre e informada, y que estoy segura que si la mayoría de ellas contara con esta información, con este acompañamiento, con el respeto a sus derechos laborales, con la ausencia de violencia obstétrica, con la atención a la salud mental en caso de violación y por lo cual hay complicaciones en la lactancia y todos los demás factores, ese instinto, esa reacción biológica y natural podría darse con mayor naturalidad. Entonces, en lugar de visibilizar o de impulsar o de promover que se intenta obligar a las mujeres a amamantar, es muy importante que quede claro, porque esta es una
Es uno de los golpes bajos que da la industria sucedánea. Los van a ver ahí en sus videitos que hacen para las redes sociales entre los bandos de las mamás buenas contra las malas y de las mamás que esto no es un tema de maternidad, de calificativo de la maternidad, para nada. Todas estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y este tipo de impulsos, este tipo de acercamientos y de normas justo buscan crearte condiciones, un suelo firme para decidir libre e informado. Muchas gracias, Mariana. Le cedo la palabra a mi compañera Adriana. Gracias. Bueno, nomás voy a mencionar algunas personas que hicieron preguntas que ya se respondieron. Clara Francisca Zapata, son preguntas sobre qué pasa cuando se incumple el código, qué hace COFEPRIS, cuál es la postura. Existe un castigo. Paola Velázquez, Ciudad de México, anunció lo de BCDC, que se violen el código en algún país, porque aquí en México no se ve de ninguna forma. Y Estefanía Galo también se pueden denunciar estas prácticas. O sea, todas estas preguntas ya se respondieron, pero aquí hay una pregunta que es muy interesante. ¿Cuáles son los países, esta pregunta es para el doctor Matías, cuáles son los países que tienen experiencias positivas de creación de legislaciones y cuáles han sido los resultados? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. La verdad es que sí hay experiencias más exitosas, por así decirlo, y que están tratando de monitorear también el código. Por ejemplo, en Sudáfrica, hasta donde yo sé, se estaba elaborando una aplicación en donde justamente para no tener que ir de manera presencial a un cubículo de atención como los de COFEPRIS, que justamente todos nosotros pudiéramos bajar esta aplicación, tomar la foto, llenar el formulario, los datos que se nos pide a la aplicación para que esta denuncia se pudiera pues actualizar en tiempo real. Esa era una iniciativa que se estaba queriendo desarrollar junto con UNICEF y Organización Mundial de la Salud y Ministerio de Salud de Sudáfrica. Desconozco ahora, una disculpa, no pude averiguar más por estar justamente de comisión, pero les prometo averiguar porque esa es una estrategia que hemos estado también revisando. No sé el estado ahorita actual, pero que también nos gustaría tal vez poder implementar en México. Entonces, y también un poco lo que yo también quería complementar a lo que han comentado sobre el personal de salud, lo que comentaba Alfredo, que me pareció muy pertinente y creo que ese es un ejemplo, ¿no? que se presenta en muchos, si no tal vez la mayoría de los hospitales, en donde justamente estas personas tratan de entrar y tratan de tomar el dato de los residentes. Los estudios que les acabo de compartir justamente van a poder ver que las principales personas que recomiendan el uso de sucedáneos de la leche son médicos, y específicamente médicos y médicos especialistas, no son las enfermeras, ¿no? Entonces, ahí también se pudo identificar a través de este estudio que también ellos desconocen el código o han oído de él, pero no saben realmente de qué trata y cuáles son sus objetivos. Entonces, yo creo que una de las estrategias que también se tienen que fortalecer en nuestro país es la capacitación, el dar a conocer sobre el código, sobre cómo se debe de denunciar, pero definitivamente a nivel de instituciones, de políticas públicas, pues debe de haber un sistema de monitoreo que funcione. Y pues como lo dijo también ya Anabel, ¿no? Afortunadamente pareciera que hay una voluntad por establecer este sistema de monitoreo. Entonces estamos como identificando justamente a través de otros estudios que estamos haciendo cuáles son las iniciativas o las regulaciones que han tenido como un impacto en el cumplimiento del código, pero lamento no poder responder o dar ejemplos muy específicos sobre cuáles son estos países y cuáles han sido estas regulaciones. No sé, le doy la palabra tal vez a María de Jesús o a Anabel Bonvecchio o a Julieta, ¿no? O a María Villalobos, ¿no? Que también es abogada, si ustedes saben de algunas de estas iniciativas en términos de regulación. Gracias. Sí, María de Jesús, por favor. Sí, yo investigué algunos datos, si me permiten, por favor, compartirlos.
este informe, que es el informe de comercialización de sucedáneos de la leche materna, implementación nacional del Código Internacional, informe de la situación en el 2020 sobre la prevalencia de violaciones al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, presenta el estatus legal del código, incluyendo en qué medida sus disposiciones se han incorporado a las medidas legales nacionales. Ellos elaboran un algoritmo de 100 puntos, son 7 medidas en cuanto al alcance, al seguimiento, ejecución, información, educación, promoción general al público, promoción en los establecimientos sanitarios, compromiso de los trabajadores y sistemas de salud y el etiquetado. Y dan estos datos. 25 países estaban de acuerdo a este algoritmo, hacen una evaluación. Los que tienen 75 puntos de estas 7 medidas, se dice que están sustancialmente alineados al código. De estos, solamente de estos 194, 25 países estaban sustancialmente alineados al código. 42 tenían medidas que estaban moderadamente alineadas al código. Tenían entre 50 puntos más menos 75. Solo 69 habían incluido algunas disposiciones, menos de 50. 58 no tenían ninguna medida legal. Solo 30 países tienen medidas que exigen la prohibición total de todos los obsequios e incentivos para los trabajadores de la salud. Solo 30 países de los 194. Y solo 19 países han prohibido el patrocinio de reuniones de asociaciones científicas y profesionales de la salud de este tipo de financiamientos que dan los fabricantes de fórmulas. Y solo 5 países prohíben completamente la donación de equipos y servicios por fabricantes o distribuidores de sucedáneos. Y 59 países prohíben la donación de muestras de productos. Estos son los datos que da el informe de la situación legal del Código 2020. Quizá nada más para complementar lo que dijo la doctora María de Jesús, de estos 25 países que cuentan con medidas que se alinean sustancialmente al código, en Latinoamérica solo Brasil entra dentro de estos. De los 42 que están moderadamente alineados, ahí entra México, Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia, o sea que estamos moderadamente alineados. De los 69 que han incluido algunas disposiciones, entra Ecuador y Chile. Y de los 58 que no tienen ninguna medida legal, está Argentina, Estados Unidos y Canadá. Eso es un poco para los países más cercanos. Muchas gracias por complementar. Creo que quería algo más que responder a esa respuesta. Digo, esa pregunta. Gina, para la siguiente pregunta. Muchas gracias, Adriana. Y para la maestra Julieta, la doctora Tania Garibay es IBCLC y es académica universitaria. Nos pregunta que cuáles serían las actualizaciones al código propuestas por ustedes como expertos. Pues en realidad las recomendaciones que ya mencionó la doctora Bombecchio pues son coincidentes. La que ya dijimos de que la leyenda diga lactancia materna es un derecho, que se extienda a todas las fórmulas orientadas a la niñez, de por lo menos de 0 a 3 años, que eso ya había sido una observación anterior, que se incluya todo tipo de alimentos y accesorios destinados a la niñez, que se incluyan los medios digitales, electrónicos y todo lo que tenga que ver con publicidad digital, que se tipifique el incumplimiento del código como una vulneración al derecho y pues otra que la industria se abstenga de capacitar en el tema de lactancia materna, además de todas las reuniones científicas y de producción científica que ya también se mencionó, pero está en coincidencia. Muy bien, muchas gracias. Y Clau, te cedo la palabra.
Muchas gracias. Vamos a hacer otra ronda de preguntas que se nos ha pasado el tiempo muy rápido y vamos a ser muy selectivas en las siguientes selección de estas preguntas para poder utilizar el tiempo que tenemos considerado para con los panelistas. Debo decirles que muchas de las preguntas que ustedes nos hicieron el favor de enviar, las vamos a contestar. Algunas de ellas no tienen, no son específicamente del código, son de otros temas de lactancia. Ya las pudimos diferir entre nuestros ponentes y ellos nos van a hacer favor de enviarnos las contestadas y nosotras las vamos a subir a nuestras redes. Entonces, la siguiente pregunta que también está en relación con Gladys de Lima, Perú, que es enfermera, y Teresa Aide Oropesa. Nos habla en relación con situaciones en las políticas institucionales que ha restringido el ingreso de las madres a las áreas de neonatología María de Jesús. Ella nos hacen unas preguntas de estimulación del desarrollo de la succión, sobre todo en el bebé prematuro, pero lo que quisiera eso te voy a pedir que luego con tu amplia experiencia nos lo escribas para después comunicárselos a ellas, pero lo que sí quiero apoyarme aquí es en la pregunta de Gladys, que dice, ¿es válido usar biberones como una estrategia que ayude en los casos de prematurez? ¿O es mejor continuar con la alimentación con jeringas o técnicas de relactación? Entonces, si nos puedes apoyar, porque finalmente va en relación con el uso y el conocimiento tanto del código como de la lactancia en sí misma. Muchas gracias, Claudia. Sí, no solamente se restringieron las visitas de las madres a las terapias neonatales y a los padres, se suspendieron en varios lugares el contacto piel a piel, el alojamiento conjunto, y bueno, la presencia de la madre, que tiene un papel preponderante para su bebé en las terapias neonatales, sobre todo con lo que respecta a la lactancia, bueno, es trascendental. En ausencia de la madre, que repito, no se justifica por la evidencia científica durante la pandemia, el personal de salud puede realizar estrategias de intervención kinesiológica o fisioterapéutica para facilitar la lactancia y posteriormente el amamantamiento directo al pecho. ¿Cuáles son estas intervenciones? En ausencia de la madre, el tacto positivo, no lo señalo, quien tenga mayor interés, yo luego le puedo decir que es el tacto positivo, que es algo de apoyo, de contención del bebé, facilitación de la succión no nutritiva. Aquí voy a mencionar algo que probablemente digan está violando el código. La estrategia para la alimentación del lactante y el niño pequeño señala estos aspectos. La facilitación de la succión nutritiva con chupones terapéuticos por indicación médica. Estos chupones que existen en tamaños de acuerdo a la edad gestacional. Se puede utilizar dedo jeringa dependiendo del estado clínico del bebé. Es mejor que el uso de biberones. Y un punto muy importante, perdónenme, es ser defensor de esas familias de los prematuros, ya que los padres no deben ser visitas, incluso en tiempos de pandemia. Además de que se puede violar un código, se están violando los derechos de los niños y las niñas hospitalizadas. Eso es todo. Muchísimas gracias, María de Jesús. Como siempre, una luz en con tu vasta experiencia. Cedo la palabra a Andrea, por favor. Muchas gracias, Clau. Y la siguiente pregunta para el doctor Alfredo Granados, que nos hacen justamente aquí en el chat, María del Carmen Martínez Romero. ¿Cuáles son las medidas de atención que implementan la violación del Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna en los hospitales y hasta dónde trascienden? Ok, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta porque una parte que no te escuché muy bien? Disculpa. Sí, ¿cuáles son las medidas de atención que implementan ante una violación del Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna en los hospitales y hasta dónde trascienden? Ya, bien, perfecto. Por ejemplo, lo que les comentaba del viernes es una llamada de atención por escrito a dirección de ese hospital. Y siempre que nosotros encontramos una violación, lo hacemos por escrito también con copia al secretario de salud de mi estado, en donde se le informa. Todo eso va en relación al proceso de acreditación o de iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña, que todos los hospitales
es una obligación que cuenten con ella. Todos los hospitales están en un proceso de nominación o acreditación. ¿Qué se hace? Es esa la parte, pero también COFEPRIS de mi estado, a través de un documento que fue emitido hace un par de años, que ese documento se emitió en el año 2018, si mal no recuerdo, que se llama Guías de Buenas Prácticas en Materia Sucedáneas de Leche Materna en Hospitales. Ellos han hecho algunas visitas en forma aleatoria a los hospitales, en donde con ese checklist de ese guía de buenas prácticas, que también como comentario también tiene puntos de mejora, para mi opinión, esa guía, pero bueno, es un buen inicio, pero sí tiene puntos de mejora, mi comentario personal, pero a través de eso ya en forma oficial, COFEPRIS de mi estado hace ese levantamiento en los hospitales, y más aparte nosotros como Secretaría de Salud también lo hacemos, y entre esas dos mandamos el informe oficial. Ahora, ¿qué procede cuando encontramos un lugar? Cuando encontramos una violación. La verdad es muy difícil. Yo prácticamente ya no he encontrado violaciones dentro del hospital. La última fue esta que encontré el viernes. El problema radica más bien afuera de sistemas de salud de mi estado. En la parte privada es donde ocurre principalmente esa violación al código. Otras violaciones al código que yo me he encontrado hace muchos años son otras en relación a que una vez encontramos leches, fórmulas, muestras gratuitas, pero ahorita ya no se encuentran. Eso está radicado en las muestras gratuitas en nuestros hospitales. Pero la verdad es muy raro encontrar ahorita violaciones en mis hospitales públicos. En otros hospitales, por desgracia, especialmente privados, pues ahí es muy frecuente. Y eso es lo que se está realizando. Muchas gracias, doctor Alfredo, y muchas felicidades por todo este trabajo que está haciendo. La verdad que Guanajuato es un ejemplo a seguir en materia de lactancia. Adelante, Zoraida. Gracias. Bueno, tenemos varias preguntas, como comentaba Clau. Una que nos iban a llegar, creo que ya quedó respondida, nos lo hizo llegar Rosy Guerrero, que es IBCLC comunicóloga. Nos preguntaba cómo va la aplicación para reportar las violaciones al código. Ya lo comentaban hace un momento. Entonces, la siguiente pregunta para la doctora Bombecchio es de la licenciada Roberta Graham de Escobedo, desde Mérida, Yucatán, nuestra primer presidente de ACLAM. Ella es IBCLC y nos pregunta, ¿cómo podemos lograr una mejor implementación del código a nivel institucional y cuáles herramientas podrían servir como alicientes en lograr esto? Gracias, Zoraida. Quizás para complementar rapidito lo que comentaba Alfredo, dentro de las modificaciones que estamos proponiendo al reglamento del control sanitario de productos y servicios, estamos justamente contemplando que se prohíba la promoción y la estrategia, la entrega gratuita de sucedáneos de leche materna, alimentos y bebidas para lactantes y niños de corta edad en todos los establecimientos de atención médica y en cualquier establecimiento en general o espacio público. Y en la Ley General de Salud estamos poniendo que se propone una modificación referente a que la Secretaría de Salud vigilará, suspenderá y sancionará en los casos en que la publicidad y la promoción publicitaria de fórmulas lácteas y de continuación no cumpla con todo lo que estamos planteando. Entonces, ojalá esto pase y que pueda quedar de esa forma establecida dentro de los diferentes instrumentos legales que hemos estado comentando. Respecto a la pregunta de cómo podemos lograr una mejor implementación, yo creo que en el libro que le acabo de compartir sobre recomendaciones de política pública para la prevención de la mala nutrición, tenemos todo un capítulo sobre promoción y protección a la lactancia, y ahí hablamos de crear un sistema de monitoreo formal y sistemático que idealmente esté integrado dentro de un sistema regulatorio existente donde se detecten, reporten e investiguen y validen los incumplimientos al código, ¿no? Y sobre todo en el que se puedan aplicar sanciones. Yo creo que si no logramos que realmente se puedan aplicar sanciones, difícilmente vamos a avanzar en este tema de mejorar la implementación del código, ¿no? Y obviamente estas sanciones tienen que ser significativas para disminuir y
sean significativas. Otra cosa que propusimos, y que también esto lo dijimos en la reunión que teníamos en COFEPRIS, es dar a conocer públicamente estas empresas que incumplen con el Código Internacional. Así como COFEPRIS publicó las salchichas que no cumplían con el control de calidad, etcétera, pues que de esa forma también abiertamente se ponga cuáles son las empresas que están violando el código. Sin embargo, bueno, para todo eso hay que aclarar muy bien los mecanismos, porque ni siquiera está muy claro cuáles son los mecanismos, un poco lo que sabemos es que en COFEPRIS actualmente se hace la revisión, pero de manera aleatoria. Se retiran los insumos que se ven que cumplen con ciertas violaciones, pero realmente no es un monitoreo sistemático, ¿no? Y no hay sanciones importantes. Entonces yo creo que eso es lo principal. Tenemos que fortalecer el código con ese sistema de monitoreo que sea sistemático, que también pueda participar, y esto en las conclusiones del documento que habló María Jesús y que les acabo de compartir ahí el link, también lo dicen, ¿no? Que se deben involucrar a todas las agencias gubernamentales, que cuente con financiamiento, todo esto que tiene que ver con el seguimiento del código, porque luego no hay financiamiento y no hay quien les dé seguimiento, y que permita la participación pública y el escrutinio mediante esta publicación periódica de las violaciones, que era lo que yo les comentaba, ¿no? Básicamente eso. Muchas gracias, doctora Bombecchio. Continuamos con Ana Sandoval. Muchas gracias. Pues como decían mis compañeras, varias de las preguntas también ya han sido contestadas y muchas han ido en el sentido de cómo hay que denunciar las violaciones al código, y pues ya nos han dado inclusive los links aquí en el chat y nos han hablado del desarrollo de esta aplicación. Pero en particular hay otras que nos hablan, Mariana, a ver si nos puedes ayudar con esto, de si pudieran existir diferencias en cuanto a legislación para el código en los estados, y en su defecto, si hubiera estas diferencias, como qué autoridad en particular tendría la responsabilidad de la vigilancia de este código y si pudiera aplicar algún tipo de sanción. Bueno, aquí es muy importante visibilizar la importancia y el rol que tiene como abordar el tema no nada más desde lo horizontal o vertical, ¿no? Y que dependa nada más de la Secretaría de Salud y que sea de COFEPRIS y esperar a que ya nos digan y demás, sino que eso tiene que abordarse desde la transversalidad. Cada una de las secretarías de cada uno de los estados y a nivel federal tienen que tener como un poco, ¿no?, de esta parte del Código Internacional. Por ejemplo, cuando hablamos de las donaciones para las instituciones u organizaciones que el código permite y que dice que pueden recibir donaciones o precios reducidos y que deben asegurarse, ¿no?, de ese protocolo para que se realicen. Si no, vemos también a los DIF, vemos también a las organizaciones haciendo su lechetón y llevando pues esta publicitación y esta comercialización. Entonces, hay estados donde ya contamos con una ley para la protección, apoyo y promoción de la lactancia materna, como es el estado de Nuevo León, donde además contamos desde hace ya más de 5 años con un comité estatal de lactancia materna que cada 3 meses nos estamos reuniendo, estamos difundiendo esta actualización cada año, una nueva plática de capacitación sobre el código, estar enviando los oficios a los diferentes hospitales, clínicas y demás, y también que Regulación Sanitaria hemos hecho como este equipo para que ellos en esta jurisdicción que ellos tienen a través de lo que marca la ley, porque nuestra ley local sí marca, digamos, entre 2 y 5,000 veces el salario mínimo general vigente a quien violente el Código Internacional de Sucedáneos o a quien dé muestras gratis, y pues son multas que son más allá de los 200,000 pesos, ¿no? Entre 200 y 500,000 pesos, y que ya no es como una multa pues ahí que no vaya a ser significativa o una simple llamada de atención. Entonces, es importante que los estados vayan teniendo su legislación local sobre este tema, que se vaya haciendo pues esta gestión para que a través de los departamentos de regulación sanitaria de cada estado puedan también aterrizar como esta competencia de las legislaciones locales y de la mano con COFEPRIS en lo que se dan todas estas homologaciones indispensables para poderlo seguir, porque estos candados, como les comentaba, de que tenemos una guía de buenas prácticas, pero que se va a aplicar a discrepancia y se va a aplicar en las áreas en las que se designe o en las que especialmente se diga, pues difícilmente nos va a permitir. Entonces, al menos aquí, por ejemplo, contamos con esa opción de que en un WhatsApp o en un correo electrónico
electrónico, tú puedes hacer la denuncia y pasa directo a jurídico del área de la jurisdicción sanitaria, y ellos en jurídico levantan ya la investigación y determinan si hay o no una sanción económica o no que cumplir por parte de ese hospital y demás. Y ahí pues lo que fortalecemos es la cultura de la denuncia. Algunos estados que ya tienen, pues como el Estado de México, como el Estado de Nuevo León, e incluso en Baja California hay una, pero es ley de maternidad, le falta todavía como fortalecer la parte de la lactancia. Incluso en el estado, por ejemplo, de Querétaro, en 2017 sé que ya hay una aprobación, pero no la he visto yo publicada en su periódico oficial por este tema, a lo mejor del tema presupuestario, que no presentaron esta situación, y pues son muy pocos estados, no menos de 5, que cuentan con una ley local que sí podría permitir y que sí podría ser un buen soporte para esto de las sanciones económicas en las violaciones al código. Excelente. Trabajo hace una de las personas que estamos en los diferentes estados de la República. Muchas gracias. Cedo a Adriana la palabra. Sí, muchas gracias. Pues ya nos queda poco tiempo. Voy a hacer aquí un combo de 2 preguntas que creo que están relacionadas una con otra. Una es de Katia Contreras, de Ciudad de México, y BCLC y pediatra. ¿Qué opinan del patrocinio de las compañías de sucedáneos que las compañías de sucedáneos hacen en varios congresos de pediatría y médicos alrededor del país? ¿Quién tendría que estar regulando esto? Yo soy el doctor dentro de la carrera Baja. Adriana, se cerró tu audio. ¿Cuántas preguntas escucharon? ¿Una? Una. Ok. Dice, si la segunda pregunta es si las fórmulas se acercan a los colegios médicos, ¿por qué UNICEF no se acerca para trabajar en conjunto con los colegios y federaciones? Eso es para el doctor Matías. Sí, muchísimas gracias. Creo que ahí es un área de oportunidad muy grande y que debemos de aprovechar todo el tema de los profesionales de la salud, tanto desde sus años de formación, hablo de médicos, hablo de enfermeras, sabemos que hay pues las currículas pues no cuentan, o sea, desde la materia de nutrición y mucho menos de lactancia materna. Por lo mismo, lo que mencioné, ¿no? Desconocen del código, desconocen de las consecuencias de las fórmulas infantiles, siguen, igual que muchas de las personas, pensando que estas son muy similares a la lactancia materna. Se siguen realizando procedimientos, maniobras innecesarias durante el trabajo de parto, como la cesárea, como la falta de apego inmediato, la falta de asesoría una vez que son las de alta de los hospitales. Ahí es como un área que se debe de fortalecer en el sector salud, así como, y ya lo había mencionado Alfredo, si bien en los hospitales públicos, tanto del IMSS y se les acabo de compartir los estudios, como de la Secretaría de Salud, pues hay poca ya publicidad, se ve, es casi mínimo lo que se ve, pero bueno, el tema de los hospitales privados es otro tema, ¿no? Ahí definitivamente se ve, definitivamente están presentes y definitivamente están incidiendo en la decisión, en las prácticas de los profesionales de la salud, y estas prácticas pues las decisiones de las madres de amamantar o no a sus recién nacidos. Creo que es muy importante trabajar con estas asociaciones, con estas federaciones. Algunas de ellas cuentan con patrocinios importantes de empresas de sucedáneos de la leche materna, si bien nosotros pues no podemos necesariamente aparecer junto a ellas con nuestro logo de UNICEF, más sin embargo no está de más abogar también con ellos porque mejoren sus prácticas, porque trabajen como ellos mismos lo dicen en la página principal, ¿no? Trabajamos medicina basada en evidencia, y la evidencia es que la lactancia es el mejor alimento que pueden recibir los niños y las niñas. Entonces ahí sí se puede abogar. Nosotros tenemos una política de cero tolerancia, no podemos colaborar con organizaciones violadoras del código, ni mucho menos asistir o organizar de manera conjunta un evento. De hecho, recientemente hemos identificado algunas instituciones de gobierno que han firmado acuerdos de colaboración o han sido testigos de acuerdos de colaboración con instituciones violadoras del código como Nestlé. Hemos también identificado instituciones hospitales de alta especialidad que invitan
a personas representantes de la industria de sucedáneos de la leche materna a presentar justamente un poco, como lo decía Alfredo, ¿no? Hablar sobre la lactancia materna, sobre la alimentación, cuando sabemos que esto tiene un doble propósito, ¿no? Que es el de promover justamente sus productos. Entonces, hemos denunciado estas malas prácticas, hemos recibido respuesta, pero cuando no hemos recibido una respuesta favorable, lamentablemente, pues la relación con estas instituciones, pues ha sido interrumpida, ¿no? Entonces, también sabemos que el tema de conflicto de interés es algo que ha venido tomando fuerza en los últimos 5 años. Entonces, creo que ahorita el momento de identificar justamente a estas empresas o estos hospitales o estos consultorios que están recibiendo justamente el patrocinio, que están organizando eventos gracias al apoyo económico de estas empresas, creo que lo importante es aproximarnos a ellas y es sensibilizarlos sobre las consecuencias de ser financiadas justamente por estas empresas, ¿no? Nos hemos dado cuenta justamente a través de estas denuncias que hemos hecho directamente desde la representación, desde nuestro representante en México, que desconocían que realmente estaban haciendo algo malo, ¿no? Entonces, muchas de estas asociaciones, hospitales, etcétera, con quienes hemos platicado, pues han mejorado sus prácticas. Algunas están como en proceso de entenderlo y tomar estas decisiones, pero creo que ahorita estamos en un muy buen momento. El concepto de conflicto de interés ha agarrado fuerza y creo que es importante seguir promoviéndolo. Otro de los temas, perdón, para un minutito más, porque no se ha tocado y que me gustaría mencionar, es también existen todavía muchos mitos, tanto en los profesionales de la salud como a nivel de población, alrededor de la lactancia materna, alrededor de la alimentación complementaria y alrededor de las fórmulas infantiles. Entonces, hay que seguir trabajando en que la información que les llega a estas personas sea clara, que sea comprensible, para que pues puedan tomar una decisión informada. Pero también, y algo de lo que no se habló, y ahí tal vez no necesariamente aplique el código, y en un país en donde tenemos una licencia de maternidad tan escueta, es importante seguir empujando y impulsando las políticas a favor de la lactancia materna, ya sea con la instalación de salas de lactancia o simplemente sensibilizando al personal sobre las necesidades de las mujeres durante el embarazo y durante el periodo de lactancia materna. Y así como también ya lo ha mencionado Anabel, pues estamos trabajando muy de cerca con el gobierno también para tener una lactancia materna. Estamos abogando por 24 semanas, y porque pues y mientras esto no suceda, es imprescindible que existan estas políticas que protejan a las mujeres una vez que se reincorporan al trabajo, y no solo en el sector formal, sino también en el informal. Ahí también es un vacío en el que todavía estamos viendo cómo vamos a trabajar y cómo vamos a fortalecer la legislación en la materia, pero la licencia de maternidad tiene que ser ampliada, porque la evidencia lo dice, las mujeres, en gran medida la lactancia disminuye dramáticamente una vez que las mujeres se reincorporan al trabajo. Entonces, ahí desde la licencia hasta las políticas, pero también urge fortalecer estas políticas laborales. Gracias. Muchas gracias. Creo que quedó muy claro. Gina, te cedo la palabra. Gracias, maestra Julieta. Aquí voy a tratar de fusionar dos preguntas. Hay varias que ya han dado respuestas sobre cómo denunciar, a dónde acudir para poder denunciar sobre todo algún incumplimiento del código. Pero aquí nos preguntan dos mamás que qué les dirían, por ejemplo, las mamás que están recibiendo mucha presión por parte de sus médicos, de sus profesionales de la salud que tienen cercanos, que las atienden a ellas y a sus bebés, cuando presión en tema de la lactancia sobre prolongarla, que sabemos que, bueno, no es prolongada una lactancia más allá del año, pero que existen estas presiones por dejar de hacerlo y que empiezan a recomendar algún sucedáneo, ¿no? Llegando al año, ya no le des leche materna, ahora te voy a dar tal fórmula. Y también a las mamás que aquí nos comparten una experiencia que a esta mamá nunca le ofrecieron como tal la fórmula a nadie, pero que sí salió con su lata del hospital de fórmula, la cual le habían dado o habían usado para alimentar a su bebé durante esas horas de transición en el cunero. Entonces, pues, ¿qué les diríamos pues a estas mamás que de pronto pueden llegar a estar
ahí como confundidas, ¿no? Bueno, primero recordar que la lactancia es un derecho, entonces primero sentirse sujetas de ese derecho y podríamos utilizar diálogos que empiecen socialmente a modificar la cultura, como agradezco doctor o doctora su preocupación por la salud de mi hijo, de mi hija, nosotros seguimos una dieta adecuada que acompaña de forma paralela el amamantamiento, ¿no? Porque como saben, la lactancia materna es un proceso personalísimo e incomparable entre las personas que solamente se vive de forma particular con la madre y su hijo o hija. Entonces, si la bebé o el bebé gana peso y talla o estatura dentro de las curvas estándar, está en vigilancia, saben que están en el camino correcto, de otra manera tendría que ajustarse la dieta, no el amamantamiento. Entonces, que es muy bueno contar con el apoyo de personas que se preocupan por estas madres, por así decirlo, ¿no? Y las madres podrían utilizar este discurso, incluso agradezco que gente como tú se preocupe, ¿no? Porque nosotras y nuestros hijos e hijas podamos ejercer nuestro derecho a amamantar en libertad. Si yo necesito el apoyo como madre o la orientación o el consejo, se lo voy a hacer saber al profesional de salud, sin duda. Para las madres que salen con su lata, esto es publicidad. O sea, una madre que sale con una lata que ya usaron es publicidad. Nada más también quiero hacer mención que cuando las madres ingresan a un parto hospitalario les hacen firmar y que a veces por la prisa no se lee lo que se firma y a veces se firma incluso el consentimiento a utilizar alimentos si es que lo decide el personal médico. Entonces también es importante ver qué se está firmando, sobre todo en las instituciones privadas. Y por último decirles que por un lado tenemos la legalidad, que es lo que dice la norma, la ley, pero por otro lado está la legitimidad. Es decir, no solamente es esperar a que haya una ley para hacer una queja, sino que también como sociedad tenemos el legítimo derecho de quejarnos. Alguien que vea interrumpido su derecho a amamantar o por profesionales de la salud que se vean obstaculizados por violaciones del derecho para proteger la lactancia materna, también podemos acudir a las comisiones estatales de derechos humanos. Así que no importa que no haya ley, se puede acudir. ¿Y qué se pediría en una comisión de derechos humanos? Primero, el reconocimiento del daño de las autoridades responsables, si es la Secretaría de Salud, sin importar si son instancias públicas o privadas, la reparación del daño, la disculpa pública y sobre todo la promesa de no repetición. Y uno de las bases de la promesa de no repetición es el cumplimiento del código. Así que hay muchas formas creativas, estratégicas de hacer cumplir el derecho y hacer también legítima nuestra voz, sobre todo a quienes son madres, a sus hijos e hijas. Muchas gracias. Creo que como mamás son la punta de lanza de esta lucha y quienes pueden alzar la voz en primera instancia, ¿no? Y pues doy la palabra a Claudia para muchas gracias, Gina. Yo me siento muy congratulada con todos ustedes. Quiero agradecer a los más de 60 y tantas personas que se contactaron. Algunas de las preguntas las vamos a seguir contestando y las vamos a subir. Y quisiera un mensaje de 30 segundos de cada uno de ustedes para poder cerrar con nuestro hermoso conversatorio, con toda esa calidez que ustedes nos honran al poderlos escuchar y que nos pueden compartir su tiempo de manera tan generosa con todos nosotros. Y bueno, y de aquí a todas las otras personas que van a poder ver esta información que nos sirve para nuestro quehacer y para cumplir con la misión de ACLAM, que es ayudar y profesionalizar en lactancia materna. Entonces, María de Jesús, en 30 segundos, un cierre de tu parte. Muchas gracias. Un saludo a todas, a todos. Bueno, pues seguir haciendo ruido, pero más fuerte. El do de la 18ª, la voz de triple registro, que es el registro más alto de la voz humana, para proteger los derechos de los niños, las niñas y las madres y familias a decidir de manera informada por una alimentación que contribuya a la salud, la economía, el equilibrio ecológico y al contacto amoroso. Muchísimas gracias, María de Jesús. Andrea, sí, le das la palabra, por favor, a Alfredo. Doctor Alfredo, ¿cuál es tu mensaje de cierre?
Hola, sí, mi mensaje de cierre es que no se quede todo en buenas intenciones o unos buenos mensajes, sino que en realidad generemos cambios en las políticas públicas, tanto federales como estatales, para poder vigilar, no solamente vigilarlo, sino para que hubiera también una consecuencia. Pero no solamente, no todo es esto, sino tenemos que incidir también en el día a día con nuestros profesionales de la salud desde las universidades para que salgan también conociendo de la lactancia materna, no solamente del código, pero que también las madres sepan cuáles son sus derechos. Muchas mamás no saben, un ejemplo muy claro ya para terminar, que al amamantar no debe de doler, un ejemplo, ¿no? Entonces muchas mamás dicen, pues no me duele y es algo normal para mí. Entonces, nunca se acerca a una clínica de lactancia, nunca se acerca a un profesional de la lactancia materna. Entonces, ellas también tienen derecho a conocer para saber a dónde acudir, dónde pedir ayuda. Esa sería pues una parte para cumplir con el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Zoraida, por favor. Gracias. Y para finalizar, unas palabras, doctora Anabel Bombecchio. Gracias, 30 segundos es poco. Quisiera un tema que me queda claro que está pendiente es la capacitación en relación al código. Y yo creo que tenemos que irnos incluso más allá. O sea, reconozco que es muy importante desde la formación de los recursos humanos, pero también es momento de hacer como campañas de comunicación para personal de salud, también obviamente para las mamás, pero en este momento me quiero referir específicamente a eso, puede ser a través de teléfonos celulares para que conozca el personal de salud lo que es el código. Creo que eso no lo hemos hecho y es una tarea pendiente y es importante. Y ya para cerrar, la lactancia materna es una responsabilidad de todos, una responsabilidad de la sociedad, no es nada más la mamá, no es nada más el personal de salud, entonces todos tenemos que seguir poniendo nuestro granito de arena y hacer ese ruido que tanto ha comentado Julieta, María Jesús, seguimos todos haciendo ruido para que el tema realmente sea prioritario para todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Continuamos con Ana Sandoval. Muchas gracias, Zoraida. Pues no nos queda más que el cierre. Abogada, ¿qué nos diría Mariana? Bueno, pues yo les diría que hay que apropiarnos de esta idea y de esta visión de la lactancia materna como derecho humano, porque de esta manera podremos realmente hacerlo como esta visión de legislar, presupuestar, de poder crear proyectos, capacitar, ejecutarlos y denunciarlos. Tenemos que aspirar como a esa visión ecológica. No podremos seguir impulsando la lactancia simplemente entregando trípticos o simplemente haciendo publicaciones en redes sociales durante la semana de la lactancia. Requerimos de la autoridad compromisos tangentes, requerimos realmente el presupuesto, la capacitación, las sanciones, porque realmente estamos viendo que el interés superior de los menores pues no está siendo el eje central en la toma de decisiones. Muchas gracias. Agradecemos su participación. Continuamos con mi compañera Adriana. Bueno, entonces, para el doctor Matías, unas palabras finales, por favor. Sí, muchísimas gracias. Pues igual como lo han mencionado, la lactancia materna es responsabilidad de todos y de todas, y cada quien pues desde su trinchera tenemos que pues unir esfuerzos para pues armonizar todos los instrumentos normativos, para eliminar todas estas contraindicaciones y convertir realmente el código en una ley que pueda sancionar a quienes no lo cumplen. Hay que implementar definitivamente un sistema de monitoreo formal y continuo. Hay que establecer estas sanciones significativas para desincentivar las prácticas inapropiadas de comercialización y promoción de sucedáneos. Hay que dar a conocer públicamente el cumplimiento de estas empresas o de estos lugares que han recibido sanciones. Hay que sensibilizar a la población, continuar sensibilizando a la población general, a los profesionales de la salud, a los lugares de trabajo sobre el código y sobre la importancia de promover, proteger y apoyar la lactancia materna. Y definitivamente hay que seguir empujando en la aprobación de esta norma 050 para el fomento y protección y apoyo de la lactancia materna, que pues yo deseo y lo digo aquí que esta pueda ser aprobada este año para que podamos tener este documento normativo y de soporte con el que podamos pues seguir impulsando estas prácticas a favor de la lactancia materna. Muchas gracias. Gracias, Tina. Muchas gracias, Adriana. Pues unas palabras para cerrar, nuestra Julieta, ¿qué nos puede decir en 30 segundos?
pues con la convicción de que el amamantamiento sí puede cambiar el curso de la nación, diremos que esta lucha no es en contra de las empresas, sino a favor de las personas. La mirada de los derechos humanos nos permite poner a las personas al centro, es decir, a las mujeres, a la niñez, pero también a los profesionales y a las profesionales de la salud, escuchar todas las historias que hay detrás de las leyes y de los códigos para no proteger la leche. No es eso lo que se protege a las personas y el impacto que pueden hacer el milagro de cambiar el destino de esta nación. Muchas gracias. Y Clau, te regresamos el micrófono. Qué hermosas palabras las de todos. A mí se me queda marcado toda esa generosidad que nos comparten. Estoy muy agradecida y en nombre de toda la Asociación de Consultores Certificados en Lactancia Materna de México, de manera muy particular al Consejo Directivo, a la vicepresidenta Andrea Esquivel, secretaria Zoraida Banda, tesorera Ana Sandoval, el área de capacitación y enseñanza Adriana Guillén, difusión y comunicación Georgina Zuro, y de manera muy particular a Katia Contreras, que fue quien nos dio la idea y hasta que pudimos plasmarla y hacerla una realidad con todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a las más de 60 y tantas personas que nos enviaron sus preguntas. Un abrazo, y como una de nuestras personas en el chat nos comentó hace rato, vamos a hacer la sociabilización de la lactancia materna. Y esta socialización es igual la socialización de la lactancia para poder hacer este cambio generacional por el que aspiramos y por el que trabajamos. Muchísimas gracias a todos. ¡Viva ACLAM! ¡Viva! Gracias, felicidades. Felices 6 años, muchas gracias. Muy bien, felicidades. Felicidades. Oh. Adiós, Claudia. Adiós, China. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias. Muchas gracias.